Hola a todos, soy Miguel Ángel Sesmero y les doy la bienvenida a El Corredor Estoico, un podcast donde exploraremos la conexión entre la filosofía estoica y el running y cómo aplicar principios estoicos puede mejorar nuestra práctica deportiva y nuestra vida en general. ¡Empecemos! Hola corredores y corredoras estoicos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión tengo el privilegio de entrevistar a una persona que para mí es de gran importancia, ya que es una de las primeras personas que creyó en mí cuando apenas estaba comenzando con el podcast. Es una persona que a través de su profundo conocimiento del estoicismo y su enfoque práctico me ayudó a lanzarme a por mi proyecto. Es un mentor inspirador y comprometido que dedica su vida a ayudar a otros y alcanzar su máximo potencial. Os lo voy a describir con una cita de Séneca, que creo que describe perfectamente todo lo que él es y hace. Ningún viento le es favorable para aquel que no sabe a qué puerto se dirige. Esta cita de Séneca encapsula perfectamente su filosofía y su enfoque en la claridad de objetivos y propósitos. Muy buenas, Gonzalo, y bienvenido al podcast del Corredor Estoico. Hola Miguel Ángel, pues un placer, la verdad es que te agradezco muchísimo la intro, me ha gustado, sí que me ha gustado también mucho la frase, me veo muy reflejada porque aparte que la utilizo con mis alumnos, intento aplicarla, por supuesto, y decirte que joder, para mí es un placer estar aquí porque como bien has dicho, soy un inspirador en ese sentido, siempre he intentado animarte a que esto tuviera lugar y realmente tengo mucho cariño a este proyecto, a este podcast, y para mí poder aplicar o aportar mi pequeño granito será un placer, así que adelante y encantado de estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar con las preguntitas. Ujú. La primera te diría que ¿quién es Gonzalo y cómo nació el emprendedor estoico? Cuéntanos un poco. Genial, pues la verdad es que cada vez que escucho podcast, ¿no? Y demás, creo que esta idea de hablar de uno mismo en tercera persona no es nada fácil, pero sí que yo diría que Gonzalo es una persona que ha descubierto una forma alternativa de vivir. Y no hablo Ujú. necesariamente alternativa con respecto a los demás, que probablemente también, sino con respecto a mí mismo, ¿no? Esa sensación de que el Gonzalo con el que estás hablando a día de hoy no tiene nada que ver con el que yo era hace 5 años, para mí es un orgullo porque me demuestra que al final este camino, ¿no? que yo intento trabajar de siempre buscar mi mejor versión, pues se está cumpliendo poco a poco y es lo que para mí es un orgullo, esa eudaimonia estoica que iremos también tratando estos temas. Y luego, obviamente, el poder dedicarme profesionalmente, no solamente a hacerlo yo, sino ayudar a otras personas a que alcancen su mejor versión, para mí es un orgullo también. Por lo tanto, creo que es lo que más me representa a día de hoy y con lo que yo, si tuviera que expresarme en tercera persona, pues utilizaría. Con respecto a la segunda parte de la pregunta de que cómo nace el emprendedor estoico, ¿verdad? Sí. Pues hombre, supongo que lo iremos matizando durante la charla, pero con respecto a mi Ujú. pasado, de dónde vengo, de estos años en los que yo pasé por la empresa. Pero sí que es verdad que el emprendedor estoico nace de dentro de mí, nace de mi esencia, que creo que es una de las cosas más bonitas que yo siempre intento instigar a los emprendedores, como puede ser tu caso, el corredor estoico, pues creo que son dos palabras que se juntan y es muy parecido al emprendedor estoico, por eso creo que tenemos tanta afinidad. Y es lo que yo intento trabajar y el trabajo que tuve que hacer. Como te iré contando probablemente después, no ha sido un camino nada fácil, en absoluto. Creo que cualquier emprendedor sueña con tener un proyecto que sea en Silicon Valley, que sea en Venice Beach, trabajando en un... Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Y al final, el tener que aceptarse uno mismo, conocerse uno mismo y decir, no, no, tú eres el emprendedor estoico. Emprendimiento y estoicismo, esa es tu esencia, es lo que tienes que empezar a aplicar a día de hoy para llegar a los demás y poder ayudarles. Así es como nace de ese camino que no es nada fácil, pero cuando junto esas dos cosas en esos paseos estoicos que yo me daba, me doy cuenta de que esa es mi esencia y que a partir de ese momento nació el emprendedor estoico. Y esto ocurrió pues hace meses largos, casi un año ya, y desde entonces pues me estoy dedicando a esto, estoy disfrutando y conociendo pues personas, historias tan interesantes también como la tuya. O sea que un placer de nuevo poder estar aquí compartiendo mi historia en este caso con todos los demás. Diríamos que entonces nació desde partir desde el conocerte a ti mismo. Desde ese Exacto, punto ya exacto. nació todo, ¿no? Es una de Ge- las frases de la filosofía antigua, de los Sí. grandes sabios, una de las frases que marcó, por ejemplo, a Sócrates, que a mí me ha marcado suficiente como para literalmente tenerla tatuada en mi cuerpo, y es una Ujú. de las bases que, como iremos viendo la conversación, me ha guiado y me guía. O sea que para mí es un honor el poder desde esa esencia enseñar que estoy haciendo ese pequeño granito de conocerme, que como sabes, nunca llegas a conocerte a uno mismo, pero sí por lo Ujú. menos hacer ese camino de intentarlo al máximo creo que para mí es muy gratificante. Genial.
Bueno, la segunda. ¿Cómo definirías el estoicismo y cómo lo aplicas en tu vida y en tu área de trabajo? Yo el estoicismo, o sea, hay muchas formas de definirlo. Probablemente yo no sea la persona más adecuada, pero sí que creo que tengo esa definición. A mí me gusta mucho decir que es una filosofía que nos enseña que no podemos controlar aquello que nos ocurre, pero sí cómo reaccionamos ante aquello que nos ocurre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que con esa frase, simplemente escuchándola en este podcast, leyéndola en un libro, donde sea, si te resuena lo más mínimo, además te puede resonar por dos lados, porque digas, ostras, es que no tengo ni idea, o sea, analizo la frase y soy todo lo contrario, soy las antípodas, pues soy una persona que pierdo los papeles, que me descontrolo, que no tengo dominio. Entonces esa persona probablemente es la que más necesita el estoicismo. Pero por otro lado, hay otra forma muy bonita de llegar es que te resuene y que digas, ostras, es que esa frase me resuena, es que me representa, que es yo siempre digo que es la parte más bonita y cómo llegué yo al estoicismo, ¿no? Una persona que te das cuenta de que haces ciertas cosas a veces diferentes, a veces llamativas, a veces que te dan un resultado diferente, pero que no terminas de saber qué es, cómo se llama, y simplemente das con una filosofía que automáticamente te pone ahí un manual, nunca mejor dicho, con el manual de Sí. Epicteto, y te dicen, esto es lo que es, esto es cómo se llama, y además lo bonito que tiene el estoicismo es que te permite poder abrirte a decir, oye, yo lo aplico de esta forma, a mí me funciona así, y creo que por ahí al final es como yo he ido llegando a aplicarlo a mi vida. No sé si la segunda parte de la pregunta era cómo lo aplico a nivel profesional o a nivel personal. Sí, personal y profesional. O sea, porque entiendo que lo aplicas también a nivel profesional. Claro, es que de hecho es lo que decíamos. De hecho, si tú no eres una persona que lo estás aplicando en tu día a día, es muy raro que se te ocurra aplicarlo en la parte profesional. Entonces, en Claro. mi caso fue yo que soy esa esencia y de repente me doy cuenta de que, entre comillas, hago algo en mi día a día que me lleva a tomar decisiones que de repente yo lo estoy llamando estoicismo. Digo, ostras, pues ¿por qué no aplicarlo en mi camino profesional? Y cuando me daba cuenta, ya de forma casi sin darte cuenta, estás aplicándolo en tu día a día, de forma porque eres persona, porque eres pareja, eres hijo, eres padre, si lo eres, y además eres profesional. Entonces, cuando yo capto esa esencia y me doy cuenta de que está en mi día a día y que da la casualidad de que 8 o 10 horas, en mi caso, en su momento eran casi 12 14 al día las estaba aplicando en mi vida profesional, digo, algo de estoico tendré que ser en la parte profesional, ¿no? Entonces, al final lo vas juntando y te das cuenta de que tiene cabida, y si eso seguramente hablaremos, porque tiene cabida en áreas que no te puedes imaginar a nivel Sí, profesional, y creo que eso es lo bonito del estoicismo. sí. A mí me sucedió un poco lo mismo que a ti, que cuando yo realmente la descubrí por casualidad, es cuando ya empiezas a investigar más, empiezas a leer cosas y dices, vale, es que creo que esto es lo que yo estaba haciendo toda mi vida. Yo a nivel deportivo, porque sí que es verdad que a nivel deportivo yo lo estaba haciendo, pero no le pones un nombre. Entonces, cuando le pones un nombre y empiezas a ver sus bases, dices, vale, es esto lo que yo estaba haciendo. Y es cuando Ujú. realmente te das cuenta y profundizas más en ello, claro. Exacto, esa es la idea. Bueno, ¿y qué te inspiró a convertirte en mentor y a trabajar en el desarrollo personal? Eso sí que es larga historia, intentaré hacerla corta, pero es verdad que yo vengo de un pasado en el que no necesariamente era ultra emprendedor, no necesariamente era una persona enfocada al trabajo con las personas. De hecho, yo estaba detrás de un escritorio con una corbata puesta durante 5 años, trabajé en España, en Madrid, trabajé en Luxemburgo, y yo te diría, además lo digo con todo el respeto al mundo, pero sí que es verdad que a mí el año de la pandemia, que creo que, y lo he contrastado con mucha gente, sí que me cambió. Por suerte no tuve problemas familiares ni nada personal, entonces por lo tanto pude poner el foco en mi desarrollo. Y el verte encerrado en casa, el ver que ahora tu trabajo se acorta un poco, que tienes más tiempo libre, tiempo para ti, yo casi de forma automática me di cuenta de que era el momento para poner el foco en mí y en ese desarrollo. Una vez que yo había decidido que no quería continuar ese camino en la gran empresa, tenía que dar ese cambio. Y lo más normal era haber dado un salto hacia una empresa más pequeñita, en algo, ¿no? Entonces, yo creo que ese año a mí me sirvió para empezar a trabajar con esa conexión para uno mismo, ese primeros pasos de desarrollo personal, rutinas, hábitos, autoconocimiento. O sea, era un mundo en el que, como yo digo, cuando hago una sesión, por ejemplo, grupal, y levanta la mano quien no sepa nada de estoicismo. Lo primero que le digo es, tú, que sepas que te tengo una envidia brutal. Porque cuando ocurre esto, ¿no? Ya sea en el estoicismo, desarrollo personal, que das con alguien que no tiene ni idea, dices, qué envidia. Es un poco como cuando le recomiendas a alguien una serie de Netflix y te dice, ya voy por el capítulo 3 y dices, joder, qué envidia si yo pudiera ir por el capítulo 3 que ya me la he visto entera, que ya me Ya. sé el final. Pues en este caso es lo mismo, el decir, joder, le queda por descubrir la metáfora de no sé qué, ya verás el día que aplique tal. Entonces, realmente yo pasé por ese camino y es algo que le tengo mucho cariño a ese periodo, y a partir de ahí empezó, yo creo que palabras mucho más generales, como pueden ser emprendimiento, ingresos pasivos, formas de desarrollarte, esencia, propósito, y poco a poco vas centrando el tiro y te vas dando cuenta de que ahí hay palabras como coaching, ayudar a las personas, el Ujú.
di- diversas técnicas que dices, ostras, a mí esto me está resonando, ¿no? Y entonces pues fui ahondando mucho, me fui preparando, fui haciendo certificaciones, trabajando, y tan sencillo, entre comillas, como decir, bueno, mi tiempo libre, en vez de ahora enfocarlo solamente en mi desarrollo, creo que estoy dispuesto o preparado para dar el salto a intentar ayudar a los demás. Entonces, durante 12 meses, literalmente 12 meses, estuve trabajando de forma gratuita para amigos, amigos de amigos, personas que me iban encontrando por el camino. Y esa fue la forma en la que yo fui llegando hacia todo esto del desarrollo personal y de no solamente eso, sino darte cuenta que lo que quieres es acompañar a otras personas en su desarrollo personal. Y vas validando, validando, probando, te vas cayendo, dudas y dudas y dudas, y de repente algún día la luz se va viendo un poco, que oye, cuando te quieres dar cuenta, pues te estás dedicando a esto, eres más feliz que antes, pero no sobre todo por el resultado, sino por esa, de nuevo, esa eudaimonia que hablábamos de florecimiento, de decir, wow, me comparo con la persona que era, ya no te hablo 5 años, sino hace unos meses, hace unos años, y no tengo nada que ver, y me siento pues, florecido, me siento una persona que está encontrando su esencia, su propósito y que va en ese camino. Por lo Y que tanto, bueno, tienes que sentirte de esa forma. sí, partiendo de una base de conocerte a ti mismo, el ayudar a los demás, llegas a tu florecimiento, ¿no? Ujú, Digamos. Sí, y totalmente. es bonito. El acompañar a personas creo que es una esencia muy bonita. Vamos, ahí no te voy a poner más palabras porque es cierto que si te dedicas a ello profesionalmente, y es verdad que a veces se puede malinterpretar el concepto del propósito, porque al final yo siempre lo hablo, ¿no? Esa técnica que yo utilizo de encuentra tu verbo, de cuál es ese verbo que más te representa, Sí, que te hace pasar a la acción. Y muchas veces, en un primer análisis, la gente me dice, a mí lo que me representa es ayudar. Digo, ya, el problema es que ayudar lo hacemos todos, prácticamente todos los claro. trabajos De son una ayudar. manera o de Entonces, otra se ayuda. exacto, entonces se plantea o se piensa que el hecho de ayudar directamente, como puede ser mi trabajo, de me siento con una persona y una hora después le he ayudado, mejor o peor, pero le he ayudado, mucha gente piensa que eso es el propósito. Y no siempre tiene por qué ser así. Es muy bonito y la Ujú. gente que lo hacemos lo vivimos, pero tu propósito puede ser, yo que sé, pintar caracolas y conseguir sacar de ello un proyecto. Oye, pues si realmente tiene sentido, puede serlo. Sí. ¿Qué consejo darías a alguien que busca mejorar su bienestar emocional y mental y que pueda aplicarse al running? Y que pueda aplicarse el running. Sí, Vale, es complicado porque yo además yo vengo aquí en calidad de runner muy amateur, o sea que aquí sí, voy a permitir que, te voy a pedir que me eches una mano, pero sí que es verdad que podemos tirar un poco de lo más genérico que tiene el estoicismo, que son las 4 virtudes, si quieres, sí. que creo que son aplicables a cualquier proceso, ya sea de desarrollo personal y por supuesto para ese bienestar físico y mental. Yo creo que las 4 virtudes, ¿no? Templanza, sabiduría, de justicia y coraje son las 4 virtudes que nosotros podemos aplicar en cualquier proceso que te estés enfrentando y vamos a intentar juntos si quieres aplicarlo al running. Sí. En ese bienestar físico y mental, creo que la sabiduría representa mucho eso que hemos hablado al principio del tema de conocerse a uno mismo, de entender quién soy, hacia dónde quiero llegar y marca un poco esas primeras bases del camino. Y llevándolo, si quieres, al running, pues es empezar a pensar, lo primero de todo es si yo me considero una persona runner, si creo que esto me puede resonar a mí, si cuando veo a la gente corriendo por la calle me llama la atención o pienso qué hacen estos dando vueltas sin ningún rumbo que a priori parece que no tiene sentido. Entonces vas pasando por esa primera parte y luego yo siempre meto la templanza, porque la templanza es la que por un lado, si te ha motivado la idea y dices, ostras, a mí esto me resuena, me mola, te empiezas a motivar y cuando te quieres dar cuenta estás en el Decathlon o la tienda Nike y ya te estás comprando todo el equipamiento y Comprando ni cosas. siquiera, claro, y ni siquiera has dado ese Sí, primer paso, es, oye, mantén la templanza, entiende que esto es un proceso a largo plazo y empieza a entender el running correcto. como algo que no te hablo ni siquiera de una maratón, que por supuesto, sino que es de por vida, que es algo que tienes que Ujú. incorporar en tu día a día, ¿no? Luego, el coraje yo creo que es casi podemos visualizarlo en ese primer día en el que estás pasando a la acción, que dices, mañana Ala. me levanto a correr. Yo sé, hay un matiz que solo trabajo mucho con los emprendedores, la diferencia entre motivación y disciplina. Al final, el Sí. primer día te vas a levantar sí o sí, o sea, aunque sea solamente por amortizar lo que te has gastado en las zapatillas y en el equipamiento, pero es verdad que hay que entender que ahí el coraje entra porque te estás enfrentando a algo nuevo, porque es algo que te saca de tu zona de confort, pero que te va a llevar Ujú. por algo que tú ya has entendido previamente con la sabiduría que te resuene y que va a ser positivo para ti. Y finalmente la justicia, para entender que te puedes lesionar, para entender que te habías marcado 8 kilómetros y probablemente el primer día corras 2 y que todo va a ser mucho más lento, ¿no? Entonces, cualquier bienestar físico y mental creo que puede partir, por supuesto, de esta base de simplemente salir a correr, que yo, por cierto, con cualquier cliente Sí. con el que me siento, lo primero que les digo es, me da igual el libro que te hayas leído, me da igual el no sé qué, lo primero que quiero que hagas es hacer deporte, salir a correr, porque realmente creo que es lo que hablamos, ¿no? El bienestar físico y mental tiene que ir unido de la mano. Unido. Mente y cuerpo es uno. Sí. Y si simplemente has entendido esta idea de las 4 virtudes y te resuena y empiezas a darte cuenta de que el estoicismo está en todos los sitios y que puedes aplicarlo a cualquier momento de tu vida,
empiezas a ver que muchas de cosas que te ocurren en el día a día puedes aplicarlas desde esta perspectiva, no solamente ya desde las 4 virtudes, sino de toda la amplia gama de herramientas que tiene que el tiene estoicismo. muchísimas. Claro, totalmente. Entonces, quizás por ahí pues sea un pequeño inicio de, ostras, mira, me ha cogido 4 cosas que ni idea sabían lo que eran las 4 virtudes, que suena algo del siglo cero, porque literalmente es casi Sí, del siglo cero, que es sabiduría, templanza, coraje, y cuando te das cuenta, las estás aplicando sin darte cuenta, y ojalá seas consciente para no hacerlo sin darte cuenta, al día a día, y en este caso a salir a correr, o puede ser a la hora de ir a dar una vuelta con tu pareja, o a la hora de enfrentarte a tu trabajo. correcto. Yo estos días, por ejemplo, he estado reflexionando mucho sobre una cosa, y es, por ejemplo, que el estoicismo es, al final, el arte de vivir una buena vida, o sea, de tener una buena vida, ¿no? Y Ujú, con respecto al running, mm, yo qué sé, la mayoría de nosotros nos gustan los retos, el ponerte objetivos, pero al final la finalidad del running, ¿qué es? Al final es el tener una buena vida física y el alargar al máximo tu vida. O sea, el paralelismo creo que es grande entre ujú. estoicismo y running. Sin ninguna duda. Como te decía antes, yo por suerte me estoy enfrentando a diferentes tipos de proyectos, de personas que quieren trabajar, y ya te digo que ese challenge siempre está en, oye, soy un trader, ¿cómo puedo? Y de repente te das cuenta que en el trading está lleno de estoicismo, que es dominio de Sí. las pasiones. Hay otras cosas para mí como es el ejemplo, por ejemplo, del running, que está mucho más cerca al estoicismo, por eso, porque es una carrera a largo plazo, porque tienes que empezar paso por paso. Ujú. Hay una cantidad de paralelismos suficientes como para que, por ejemplo, tú te lances a montar un podcast sobre esto. O sea, creo que al final eso dice mucho. Y el Mm. paralelismo es brutal, porque esa es la idea, es intentar esa virtud que hablaban los estoicos de hacer las cosas lo mejor posible, entender que el resultado puede ser una maratón, que es un poco el largo plazo que todos nos Correcto. ponemos, pero que si no eres capaz de disfrutar cada paso, el dar una vuelta a la manzana de tu Ahí casa, está. no vas a ser capaz de disfrutar la maratón. Por lo tanto, Yo hay siempre, millones de ideas. una de las cosas que digo es que si te gusta correr una maratón, está bien. Pero antes de correr una maratón te tiene que gustar entrenar. Yo a mí, Sin ninguna duda. antes que hacer una carrera, porque sí, yo corro pocas carreras al año, porque yo de lo que disfruto es del entrenamiento. Camino antes que destino. Fíjate. Ahí Eh, entra, por ejemplo, el concepto del ego, el que solamente busca la medalla, nunca mejor dicho, el que solamente ujú, busca eso, lo que haría es estar constantemente llevándose al límite para correr una carrera, si puede ser cada día, para poder claro, demostrar a los demás que es el que más corre y el que más medallas tiene, cuando al final se está dejando lo bonito que es la preparación, que es el aceptar el descanso, correcto, tío. todo eso que tiene ahí que dices, tío, te estás perdiendo probablemente lo más bonito y el emprendimiento igual, estás simplemente buscando el pelotazo, el montar el Eh, unicornio. Al final no sabes ni cuál es tu lugar en el proyecto, ni qué es lo que te hace ilusión. Al final lo que haces es lo que te ha exigido la sociedad, que es esto es lo que mola, esto es lo que se paga, esto es lo que llama la atención. Y cuando te das cuenta, estás siendo un títere y no estás disfrutando de que dices, tío, que llevo 80 años emprendiendo y no he sido capaz de disfrutar. O llevo 80 años saliendo a correr y me acabo de dar cuenta lo bonito que era. A lo mejor es ir a salir a correr con mi perro. Y no lo había hecho porque mi perro no es claro, profesional. tío. Correcto. Totalmente de acuerdo contigo. A ver, ¿qué aspectos te resultan más desafiantes al guiar a tus clientes hacia el crecimiento personal? Y si serviría para alguien que comienza en el running. Hombre, yo tengo algo súper detectado que al principio, claro, cuando estás empezando, pues te genera esos miedos porque era una barrera y dices, ostras, estoy perdiendo, a priori estoy perdiendo clientes por aquí y ahora es lo que más me gusta, que es el empezar desde casi la primera sesión diciéndoles, sabes que esto es un trabajo a largo plazo. Tú estás trabajando o estás sentándote con un emprendedor estoico, no te voy a dar las claves mañana para que pasado mañana tú seas exitoso, porque no existe, ¿no? El camino largo es el único camino porque no Sí, hay otra cosa, ¿no? Entonces, yo sí algo he detectado es básicamente eso, el hacerles ver la importancia del valor el trabajo a largo plazo. Y eso es algo que me he dado cuenta, por desgracia, que no todo el mundo está dispuesto a consumir. Sobre todo cuando en el mercado a priori tienes otras alternativas que no te hablan del largo plazo, que no te hablan de lo difícil que va a ser, que te hacen las promesas a corto plazo. Entonces yo siempre he tenido eso muy claro. Una vez que superé esa barrera de darme cuenta de que yo quería trabajar con clientes que entendieran el valor a largo plazo, estás más tranquilo porque sabes que tu filosofía va a encajar con esa persona. Entonces, con respecto al running, yo te diría, un poco volviendo a lo que hablábamos antes, creo que si esa persona no está dispuesta a entender, yo qué sé, el valor de las agujetas, lo complicado que es aceptarlas, el poder lidiar con ellas, no, no, yo es que lo que quiero es mañana ya apuntarme porque me he comprometido con mi primo a hacer una maratón a finales de año. en un mes o sí, cosas Claro, así. No, entonces no. dice, bueno, he hecho a finales de año, que ahora estamos en principios de año, obviamente entiendo que se Sí, podría, pero era un ejemplo de que te hablo en noviembre, pues para diciembre, ¿no? Entonces, sí. creo que al final
esa persona tiene todo el derecho a enfrentarse al running, tiene todo el derecho a hacer lo que quiere, tiene todo el derecho a ponerse las zapatillas y correr y de realmente en un mes hacerlo. Y luego habrá casos de personas que lo hagan y que corran la maratón. A mí lo que me importa no es Correcto. ese resultado, sino es que tú entiendas que si estás en febrero, a lo mejor tienes que esperar hasta finales de año para poder llegar a esa maratón y que lo bonito va a Ujú. estar en disfrutar ese camino. Entonces, yo ese trabajo sí que lo hago y me ha costado mucho, como te digo, pero por supuesto creo que una persona que se meta en el running tiene que entender el valor a largo plazo, que probablemente la maratón, de hecho, tú me lo podrás confirmar, pero el hacer una Ujú. maratón antes de tiempo probablemente sea lo peor que te pueda pasar, porque Lo no la peor. disfrutes, porque aunque la acabes, ya te digo que es que a mí el resultado me da igual, es no la disfrutes, no te la prepares bien, no vayas con confianza, estés a punto de salir, estés nervioso. O sea, creo que hay muchas variables que no estamos teniendo en cuenta porque nos dejamos llevar por el resultado, que hacen que el día que lo entiendes, que probablemente te llega esa sabiduría que se suele relacionar con personas más adultas y que a lo mejor ya es demasiado tarde porque ya no físicamente no te puedes enfrentar, el día que lo entiendes dices, joder, lo bonito que son todas las variables de una maratón. Intentar darle el mismo valor al momento que te atas las zapatillas antes de empezar que el momento en el que te cuelgas la medalla, el día que consigues eso, creo que empiezas a ver el running, en este caso, o el emprendimiento de una forma totalmente diferente, desapegado del resultado, que es otra Desapegado de del las claves, resultado. ¿no? Que va de la mano con eso que decíamos de las barreras a las que me he enfrentado a la hora de trabajar con mis alumnos. Ujú. Sí, por ejemplo, sí, es que es así, realmente, porque el preparar una maratón, dices, vale, una maratón, todo el mundo lo tiene en su cabeza como el plan específico, ¿no? Que son 4 meses, pero son 4 meses a bloque, pero una maratón tú empiezas a prepararla año antes, porque Claro. empiezas con kilómetros, o sea, haciendo tu camino, unos kilómetros suaves, compitiendo de vez en cuando, pero una maratón empieza año antes, si quieres llegar en buenas condiciones. Obviamente una maratón la puedes correr si quieres en 2 meses, pero no vas a llegar bien. Yo a mí, Mm, en la primera que hice, que fue Madrid, me sucedió. Sí que es verdad que yo venía de haber dejado de jugar al fútbol, estaba en buena condición física ujú, y sí, la acabé, pero la acabé sufriendo. La acabé sufriendo porque el camino que había hecho no era el correcto para llegar en unas condiciones óptimas, para llegar a disfrutarla. Entonces, pues es lo que tú dices, que el camino y el proceso es muy importante tanto en emprender en un proyecto como en emprender en un proyecto que sea tu proyecto sea la maratón, hacer una maratón, que ujú. puede ser un proyecto importante en tu vida, pero te O tienes sea, que dar digamos, cuenta que es por el lo que me camino. dices, claro, entiendo por lo que me dices que el problema no es, o sea, que hay, como hay un límite físico, que ese sí que es más medible, decir, oye, tú físicamente, por poder, puedes hacer la maratón de aquí a X tiempo. Ahora, luego hay un Sí, límite mental. Y el mental, límite mental correcto. se rompe antes de empezar a correr, pero puede volver a aparecer al acabar y que digas, ostras, ¿por qué no me siento lleno? ¿Por qué no Ujú. siento, si yo mi objetivo todo este tiempo ha sido el conseguir la maratón, ahora que la he conseguido y tengo la medalla, ¿por qué me siento más vacío que antes, no? Y creo que eso es súper bonito de que te pase, aunque sea una putada, porque te da esos aprendizajes de verdad. Que Mm. tengas, yo lo llevo al emprendimiento, que tú estés físicamente preparado, que tengas, yo que sé, los recursos, la empresa, que tengas la financiación, no quita que, primero, que tú lo vayas a conseguir o no, porque hay una parte mental de disciplina y de trabajo, pero luego que la persona que lo consiga sea la persona que lo tiene que conseguir. Que si tú no te has convertido en esa persona que está preparada para conseguir el logro, no lo vas a disfrutar ni el logro ni el proceso. Por lo tanto, es que es súper bonito lo que estamos hablando y está mal que lo digamos porque creo que nos somos un par de enamorados de esto, pero el cómo tú puedes diseñar el proceso que sea, A, estoy en el punto que quiero hacer una maratón, B, estoy en el punto que quiero conseguir una maratón, tú junto con un amigo hacéis el mismo proceso y literalmente llegáis al punto B y cuando tenéis los dos la medalla, os miráis y uno está llorando de felicidad y el otro está vacío, apático, ¿no? Esa palabra, esa apatía Sí, estoica que tanto se apatía. malinterpreta, en ese caso esa persona está apática, está vacía de verdad, porque dice, ¿qué ha pasado? Un buen estoico lo que habría hecho es ser consciente, aplicar estas 4 virtudes que hemos visto durante todo el proceso para Ujú. asegurarse llegar y que probablemente esté cruzando la línea de meta y diga, me es indiferente la medalla, me es indiferente todo, porque he disfrutado tanto todo el proceso, que estoy tan lleno ahora mismo, que la medalla es material, es que me da igual. El tiempo, pues probablemente sea una información y si además lo he hecho bien estoicamente, seguramente seré el mejor de la carrera. Todo eso es el trabajo que yo siempre animo a que la gente haga y que entienda desde el estoicismo cómo se puede aplicar tanto al running como el emprendimiento. Y hoy estos son estos dos temas porque son los nuestros, pero si estuviéramos Sí, hablando de otro tema, seríamos capaces de llegar a las mismas conclusiones. Y el día que haces eso, tío, buah, empiezas a aplicarlo a cualquier momento de tu vida y es súper bonito. Y de verdad que te llena y dices, ya está. Acabo de dar con, eso no quiere decir que lo vayas a conseguir, pero acabo de dar con un manual que me acaba de explicar mentalmente todo y ahora solamente tengo que empezar a pasar a la acción y disfrutar del proceso. claro, ponerlo en práctica, sí. Exacto. Eh, ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu trayectoria como mentor
y cómo lo superasteis. ¿Dirías que se puede asemejar a enfrentar un maratón? Hmm, Pues mira, yo creo que ya después de estas preguntas que hemos hablado, está más que claro, ¿no? Que cualquier problema que nos hayamos podido encontrar al emprender tiene relación con la maratón. Pero en mi caso, y volviendo un poco a hacer recap de lo que hemos estado hablando, sin ninguna duda mi mayor reto ha sido el tema de conocerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque, primero, esto es un proceso que yo lo asemejo mucho al concepto en sí del estoicismo, porque una cosa que nos enseña nada más empezar a leer estoicismo es que tú no eres estoico, sino que estás Correcto, aplicando el tío. estoicismo. Entonces, muchas veces la gente me pregunta, entonces, ¿qué sentido tiene estar aspirando a ser estoico sabiendo que nunca lo vas a ser? Porque ese concepto de estoico, el estoico como ser, es inalcanzable. Digo, de nuevo, Sí, es que es lo bonito. Lo bonito no es ser estoico, sino el proceso que te el lleva proceso y el a camino. acercarte lo máximo posible a ser estoico. Entonces, yo eso estoy tranquilo con eso y he hecho las paces y conocerme a mí mismo, que de nuevo es un tatuaje que tengo en el brazo, es algo que yo no me lo he hecho porque sepa que me voy a conocer a mí mismo, sino que estoy en el proceso y he aceptado que ya a mí el proceso me merece la pena independientemente del resultado. Ahora, cuando tú te empiezas a conocer a uno mismo, y esto lo trabajo mucho con mis alumnos, muchos me vienen con cosas como típico que te puedes imaginar, ¿no? Chavales jóvenes, algunos que me dicen, es que he leído esto de que si tus amigos no te llenan, tienes que alejarte de ellos, de que eres la media de las 5 personas. Entonces me viene como, he decidido que voy a dejar de hablar con mis amigos. Bueno, pues intento aplicar un poco esa sabiduría de hermano mayor que muchas veces hago con ellos. Y yo les digo esto, que al final el conocerse a uno mismo, no todo es tan bonito. De hecho, al principio yo les digo que es una bendita putada, porque es una Sí. verdadera putada, pero bien llevada a largo plazo es muy bonito y lo disfrutan. Entonces siempre les digo, acepta que lo primero de todo a ti te ha dado un clic de desarrollo personal, de querer ser tu mejor versión, que lo aplicarás en tu proyecto cuando salgas a correr o lo que sea. Pero eso tienes que aceptar que es lo primero que tienes que aceptar, ¿no? Que te ha venido esta putada. Ahora, bien gestionada, la podemos convertir juntos en algo muy bonito. Entonces, este proceso que a mí me llevó, ¿no? A conocerme a mí mismo, me llevó a dudas, sinceramente lo que hemos hablado, al no querer aceptar que mi esencia era emprendedor estoico. Pero a ver, si todo el mundo está emprendiendo con resultados, te voy a enseñar a X cosa, ¿cómo le vas a enseñar tú a nadie a emprender desde el estoicismo? Que esto que es una fricada tuya que llevas 5 o 6 años trabajando, te ha funcionado a ti, pero ¿cómo se lo vas a enseñar a los demás? Entonces, esas dudas me hicieron poner muchas barreras al principio no atreverme a aceptar que esa era mi esencia. Entonces, probablemente eso siempre ha sido mi gran problema, que ya por fin he ido solucionando, por supuesto. Entonces, Ujú. llevándolo a la maratón, yo la reflexión a la que más he llegado durante esta charla es, tío, no creo que haya cosa peor que te pueda ocurrir, y no me ha ocurrido porque nunca me he enfrentado a una maratón, pero me imagino, estar corriendo una maratón y en el kilómetro 14 decir, ¿qué coño hago aquí? En plan, yo no quiero estar aquí. Y no es simplemente que físicamente pueda llegar, es que no me apetece, es que me aburro, es que me he dado cuenta que me he apuntado a esto por cumplir con un colega, Con por un una colega, sí. apuesta o por intentar subirlo a Instagram y ser el más guay que ha hecho una maratón. Y de repente decir, no me apetece estar aquí. No es lo Entonces, mío. No quiero claro, sufrir esto. entonces, ese proceso de conocerse a uno mismo te quita, a pesar de que te da esa putada inicial que hablábamos, te quita de, ostras, sé dónde estoy, sé en el camino que estoy, no tengo ninguna duda. Tengo mis valores alineados con mi propósito, con mi esencia, y es cuestión de pasar a la práctica, ponerlo en marcha y empezar a obtener resultados, que como decían los estoicos, los resultados son mera información. Te van a dar Ujú. información de lo que estás haciendo, no pasa nada. Me desapego de ello y sigo trabajando. Pero a mí que yo esté corriendo la maratón, mi kilómetro 14, y decir, ostras, voy a un ritmo de 4 con no sé qué tal, es que me da igual. Es que si yo no quiero estar aquí, me da igual el resultado, me da igual ser el primero, ser el último, que haga calor, que haga frío, es que no me apetece estar aquí. Entonces, esa barrera probablemente un runner me puedo imaginar que pueda pasar por ello. Y yo lo que diría es eso, no te lances a hacer una maratón si primero no has podido validar que te conoces a ti mismo, que sabes que esto es lo tuyo, que esas zapatillas son las que tienes que tener, que esta es la ciudad a la que te tienes que estrenar con tu maratón y que estás dispuesto, independientemente de las inclemencias del tiempo, de tu estómago, de lo que sea, a disfrutar el A proceso disfrutar. independientemente del resultado. Ujú. Y creo que eso es lo más bonito y a la vez la mayor putada a la que te puedes enfrentar como emprendedor y como runner, seguro. Correcto. Yo diría, vamos, lo que has dicho lo recalco con palabras mayúsculas. Qué bueno. A ver, ¿crees que el estoicismo es la mejor herramienta de gestión emocional y que se puede aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida? Esta A la he ver, estado yo reflexionando últimamente mucho. es un tema, o sea, a mí el tema de la gestión emocional, la inteligencia emocional, Daniel Goleman, son cosas que me fascinan. Ujú. El tema de la psicología, lo hablo mucho con mi padre y me dice, ¿por qué no te pones a estudiar psicología ya y te callas? Porque al final son cosas que me fascinan y digo, bueno, yo intento respetarlo, por supuesto, porque mi hermana es la primera que es psicóloga y es mi primera hater, ¿no? Porque tenemos esas conversaciones de intrusismo tal y digo, Marina, a mí lo que me gusta es probablemente lo que a ti también te gusta, aplicarlo desde mi perspectiva y por suerte o por desgracia no hay formas de estudiar el estoicismo aplicado a otros sitios
que ojalá yo en un futuro pues tenga esa academia y dejo mi esencia, esa academia de alumnos estoicos que, pues oye, que esté reconocida y que sea parte. Sí que es verdad, y esto es algo, por ejemplo, que en uno de los módulos que yo trabajo en mi formación, le doy específicamente un lugar a esto porque es súper importante y no me voy a poner técnico porque tampoco tengo esos conocimientos, pero sí que sé que la terapia cognitivo-conductual bebe muchísimo del Muchísimo, sí. estoicismo, muchísimo. Y también vamos a hacer aquí ese disclaimer en el que el estoicismo no es una filosofía original, que bebe de los cínicos, bebe de los socráticos. Epicuro, sí. Exacto. Entonces, al final, esto no es que hayan llegado unos, hayan sentado cátedra y hayan dicho a partir de aquí tal, pero sí que recoge unas ideas que es increíble como miles de años después se recogen para lo que a día de hoy es la terapia cognitivo-conductual, la psicología y muchas de las cosas que nos ocurren en el día a día, tanto Ujú. científicamente como en el día a día más mundano, ¿no? Entonces, por supuesto, creo que es una filosofía que tiene la ventaja de que es de las más asequibles y de las más aproximadas a nuestro día a día, a cómo pensamos las personas. Eso es una de las claves de esas filosofías, ¿no? Que dejaron de lado el cómo funciona el mundo para centrarse en cómo funcionan las personas, que hasta ese momento no se había hecho. Entonces, a Es mí es algo verdad. que siempre me ha fascinado y probablemente yo tenga mucho más de psicólogo o de antropólogo que probablemente simplemente de estoico. Pero a mí me ha llegado por aquí, a través de libros, a través de estudiarlo, de trabajarlo, y es algo que orgullosamente lo aplico. Entonces, yo siempre lo voy a recomendar y creo que cualquier persona que quiera aprender a trabajar esa gestión emocional tiene que empezar a abrirse en este mundo y no solamente irse a los libros técnicos y decir, oye, la psicología dice esto y ya está, sino entender que esta psicología va a venir de ideas que ya beben de cosas anteriores. Yo te puedo poner un ejemplo. Mi padre es una persona que es experta en gestión emocional, que le fascinan todos estos temas y yo lo hablo mucho con él, lo trabajamos y tenemos charlas súper interesantes. Y él, por ejemplo, una persona que admira mucho es Viktor Frankl, que es un psiquiatra austriaco, si no me equivoco, que pasó por el campo de concentración, que tuvo Ujú. este libro de El hombre en busca del sentido, que a mí me fascina el libro. De hecho, es el concepto, me estoy mezclando ya cosas, pero la idea de que yo haga viajes en solitario ahora viene precisamente de ese libro, porque me lo leí tanto que me hizo necesito viajar, necesito estar en esas ciudades, necesito ir a Auschwitz, por ejemplo, y vivir realmente lo que él nos está plasmando. Entonces, mi padre es alguien que siempre ha defendido eso y para él su ventana de lo que yo trabajo como gestión emocional va desde lo que ocurre a día de hoy, en 2024, hasta pues personas como Viktor Frankl. Y cuando yo empecé a hablar con él de estoicismo, de repente él me decía, ostras, pero si yo pensaba que Viktor Frankl, con esto que hablaba de la última libertad, era original, él le llega las mierdas este Epicteto, entiéndeme la expresión, y nos dice, digo, papá, es que, y antes de Epicteto había otras personas que también Otras lo personas. hacían, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, que es la sabiduría humana llevada generación a generación y que llega hasta nuestros días. Y creo que eso es lo bonito, no intentar encapsular y decir la psicología es original, porque no, es decir, oye, que esto es de personas que han utilizado su cerebro para pensar, ¿no? Y entonces, yo siempre lo he dicho, si abres la mente, empiezas a tener fuentes de información brutales y dejas de centrarte Ujú. con ego en yo esto se hace así, la persona favorita es Carl Jung y hago tal y yo sé. No, no. Abres la mente y cualquier persona que esté dispuesta a utilizar su cerebro y a compartir su sabiduría conmigo, yo tengo que estar abierto a escucharla, a entenderla, a interpretarla y decidir si finalmente a mí me funciona o no. Por lo tanto, no sé si he respondido bien a la pregunta, pero Sí. sin ninguna duda, creo que es súper bonito y el estoicismo, aparte de la aplicación práctica que tiene, te enseña muchísimo sobre cómo nos comportamos los seres humanos. Sí que diría, por ejemplo, y eso a mí me pasa, ¿no? Cuando tengo charlas personales importantes con gente que acude a mí, sí que noto que quizás somos personas racionales, para bien y para mal, que no nos dejamos llevar por las emociones cuando creo que no hay que dejarse llevar. Y es verdad que suele generar ese rechazo de, tío, he venido aquí a llorarte las penas para que tú me las refuerces y me estás viniendo con soluciones que son la hostia, pero no estoy recibiendo a lo mejor esa parte emocional, ¿no? Y digo, bueno, yo te estoy intentando ayudar como yo veo la vida, ¿no? Entonces muchas veces es muy bonito, ¿no? Cuando dos personas se juntan y tienen aspectos diferentes, interpretaciones diferentes, pero a mí personalmente me ayuda muchísimo esta filosofía e insisto, la aplico no solamente en el emprendimiento, sino en todos los aspectos de mi vida. Los aspectos. Correcto. Sí, yo igual. Sobre todo yo la vi, a mí me resonó mucho, sobre todo con la frase de Teto, cuando te das cuenta de que hay cosas que están bajo tu control y otras que no lo están. O sea, esa frase es súper liberadora. Para mí, cuando realmente llegas a esa frase y te das cuenta y dices, joder, es que es verdad, es que creo que estoy poniendo el foco en cosas que estoy gastando energía y esfuerzo en situaciones que da igual, que no va a cambiar. Por ejemplo, cuando entrenas, sale un día lluvioso, joder, pues cabreado, que menudo día lluvioso me ha salido, no sé qué, no, tío, en tu poder está el salir a entrenar o no. Llover va a Total, llover, quieras o total, no. Tú si quieres totalmente, sal a entrenar, si no, no. ¿Que no sales? Perfecto. Sabes que has perdido un entrenamiento, que sales, vas a salir reforzado. Porque vas a entrenar y encima tu carácter se va a ver más forjado porque has enfrentado un desafío de salir lloviendo.
Entonces, para mí es una filosofía que sí, totalmente te gestiona las emociones de una manera brutal. De hecho, ahora que mencionas esto de la dicotomía del control, este ejemplo que te decía de que hay personas que ven esa herramienta y dicen, ¿cómo que depende de mí depende y no depende de mí? No, porque entonces empiezan a luchar contra esas barreras y ese ego, ¿no? Entonces, es muy bonito como a día de hoy, probablemente yo incluso con mis alumnos, lo que hago es abrirles un circulito más y hablo del círculo de control, el círculo de lo que está afuera y meto uno que es el círculo de influencia, que es como para que ellos se queden Ajá, tranquilos de, aquí puedes influir, pero rápidamente yo les digo, el círculo de influencia es un círculo de paso, o sea, sí, esto o está en tu control o no está en tu control. ¿Que sientes que está tal? Pues pasa a la acción y demuestra si estaba en tu control o si no lo estaba, ¿no? Entonces creo que esa es la idea, que al tener que lidiar con las emociones, hay muchas personas que se lanzan con el estoicismo y ese rechazo que les genera de decir, ostras, pero esto quizás es demasiado fuerte para mí. Es como, no, no, solamente tienes que aceptar, ¿no? Es que tú lees esa frase de Epicteto, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Y dices, ¿me está diciendo algo? Te está diciendo todo. Pero lo que pasa todo. es que tú no lo quieres aceptar porque dices, no puede ser todo tan sencillo. Y dices, sí, es tan sencillo. Es que Cataloga sí, bien las cosas, categorízalas entre lo que está en tu control y lo que no, y verás cómo vas a ser mucho más feliz simplemente por tener en tu cabeza esa herramienta mental. totalmente, tío. ¿Qué libros recomendarías a quienes deseen profundizar en el estoicismo? Mira, yo siempre empiezo, cuando me preguntan esto, siempre empiezo esta pregunta diciendo que de verdad no eres consciente de la cantidad de personas que me escriben por Instagram para decirme, me he leído las meditaciones de Marco Aurelio, tío, tal, no Uf, sé qué. Y digo, pero Cenutrio, ¿no habrá libros más fáciles para empezar en el estoicismo? No, tal, pero es que me recomendaron esto, tal. Al final es una muestra, ¿no? De cómo en las altas esferas se habla de este libro y entonces todo el mundo se quiere leer este libro. Y es como, tío, me fascina el libro de Marco Aurelio, me fascinan las epístolas de Séneca, pero tronco, no seas cenutrio. Si vas a empezar, no te leas este libro, empieza poco a poco. Entonces poco a yo sí poco, sí. que es algo que he trabajado mucho porque mis alumnos me lo preguntan y yo nunca les voy a recomendar que empiecen por aunque sea una adaptación de las meditaciones, es que hay otros muchísimos libros. Yo, una de las grandes luchas que he tenido ahora cuando he venido estos meses a vivir a Tailandia era que no me podía venir con mis libros. Soy una persona que me fascinan los libros y además en físico, porque es como quiero tener esa biblioteca para cuando sea mayor volver a esos libros y es una tontería personal, pero es para mí lo más similar que he encontrado a esta es mi conocimiento plasmado en libros, ¿no? Entonces, A mí bueno, también pues me tuve gustan los físicos, como a ti. igual, a mí con libros y con discos en esos 2 puntos, y sé que, bueno, pues que habrá ideas de que sí es mejor, mucho más, sostenible y demás, pero bueno, o sea, es un punto personal. ¿Qué ocurre? Que cuando me vengo a Tailandia, evidentemente no me los puedo traer y tengo, Ujú. pues, que acudir al famoso Kindle y demás. Pero sí que hay uno que decidí traerme, que es el único que tengo aquí, que probablemente no sea en absoluto el mejor libro que te pueda recomendar de estoicismo. Y volviendo a esa base que decíamos, si tenemos que hablar de epístolas y de cosas, pues evidentemente nada que ver. Pero para iniciarse, que supongo que es probablemente lo que estén buscando las personas que nos escuchan, sin duda, Invicto, de Marcos Vázquez, para mí es un Joder, libro, sobre todo porque a mí me lleva un ejercicio que hago mucho con mis alumnos y que de vez en cuando comparto por Instagram, que es hacer así. Automáticamente abras la página que abras, te vas a encontrar frases y vas a coger sí. esas frases, como ves aquí una de Marco Aurelio sobre planificar acción, y entonces ya te obliga a analizar la frase, a ver de qué va a ir entonces ese apartado del libro, a planteártela tú antes de, ostras, ¿yo qué opino de esto? ¿Qué barrera me genera esta frase? Y luego ya lees la explicación y entonces te das cuenta, ¿no? Entonces creo que Mm. a nivel de estructura, a nivel de especificación, todo puede ser mucho más trabajable, hay muchos otros libros más interesantes, pero libros como Invicto de Marcos Vázquez yo personalmente siempre lo recomiendo. Y luego hay otro, por empezar con los dos en español, que a mí me gusta mucho, el de Pepe García, que es Pepe el Estoico, Sí, que Pepe es el Estoico, sí. el de Siempre en pie, si no recuerdo mal, Siempre que en se pie, llama. sí. Ese Yo libro tengo los dos también. tiene una cosa muy interesante, que no sé si luego por producción puedes meter la portada para que lo vean, pero ese libro lo que tiene es una portada muy interesante, que la gente quizás pasa por alto, que es el Sí, Siempre en pie aparece un faro. un Es un faro. faro que está iluminado en la lluvia. Entonces, cuando tú empiezas a entender cómo funciona el estoicismo, te das cuenta de que la virtud, ¿no? El trabajo que para que ha venido al mundo este faro es para iluminar, que tiene que estar iluminando independientemente de las condiciones, independientemente de que llueva o no, y que te tienes que mantener siempre en pie, fuerte a pesar de las Fuerte. inclemencias. Parece una Mm. tontería, pero ves esa portada y dices, ostras, ya me está diciendo mucho sobre estoicismo. Y luego, por supuesto, pues yo si quieres puedo compartir, no sé de qué forma, pero puedo compartir un listado de libros mucho más técnicos y más pues, avanzados, por así decirlo, que tengo. Pero en principio, si solamente quieres empezar de verdad, esos dos libros para mí son espectaculares para empezar a entender la esencia y decir, ostras, es que me leo una página y automáticamente viene mi hermano, me pregunta algo y puedo aplicar el estoicismo sin necesidad de hacer nada más. Está en la cabeza, lo acabo de leer, lo acabo de interpretar y solo tengo que pasar a la acción y ver los resultados. Como yo siempre digo, no te creas nada de lo que yo diga, de lo que hablemos en este podcast, de lo que escuches, simplemente interprétalo, aplícalo y saca tus propias conclusiones, que creo que es la mejor forma de aprender. Correcto, si te gusta bien y si no lo desechas.
Eso es. efectivamente. Yo, de hecho, cuando empecé a investigar sobre estoicismo, pues cometí el error de primero comprarme Meditaciones de Marco Aurelio. Mm, Como bien tú dices, Cenutrio, no te compres eso, porque sí que es verdad. Yo ahora, a día de hoy, me han preguntado y lo mismo que tú. Recomiendo Siempre en Pie o Invicto de Marcos Vázquez, que los tengo. ¿Por qué? Porque estos libros te ayudan a comprender Meditaciones. Meditaciones es un libro, digamos, grueso de entender, que cuando lees estos libros ya lo entiendes mejor. O sea, ya empiezas a desglosar todas sus citas de Marco Aurelio y empiezas a entender qué es lo que nos quería decir, ¿no? mm. Y sí que es verdad que esos dos libros, vamos, lo has dicho perfecto, serían la base para empezar en lo que es el estoicismo. Aprovechando que te has sincerado, también decir yo que caí en el mismo error, pero más aún porque me equivoqué al comprarlo y me llegó en inglés. O sea, Meditaciones de Marco ¡Buah! Aurelio en inglés. Yo tendría, pues eso fue hace 5 o 6 años, dije, se lo va a leer Marco Aurelio. Y lo intenté y evidentemente fue un fracaso. Pero bueno, es un buen ejemplo de estoicismo, de estoy haciendo lo correcto, pero por un error, ya sea mío o de los demás, que no está bajo mi control, porque he fallado, cometo un error, pero eso no me quita de entender que el estoicismo va a estar ahí, porque lo he leído en frases, lo he leído en ciertos lugares Ujú, y sé que al final es donde va a estar mi camino. Si me permites, también puedo recomendar uno que personalmente no tiene necesariamente que ver con el estoicismo, pero va muy de la mano de, creo que, de la filosofía que trabajamos tú y yo, que es aplicar el estoicismo o ideas del estoicismo a la vida real. Y a mí fue un libro que ujú. me fascinó, que es, no sé si conoces el almanaque de Naval Ravikant. Yo es un libro No, que no es lo un, conozco porque no lo tengo, pero lo tengo para comprarlo porque he leído cosas sobre él y dicen que es la caña. Yo ese libro me lo leí sin ningún tipo de expectativa, como intento hacer las cosas, pero en este caso especialmente porque no había indagado mucho. Fue algo que vi recomendado, algo que me resonó, pero además tú lo ves desde fuera y dices, es un libro que no está ni escrito por él, que es un libro que es una recopilación de ideas, de tweets, de cosas que dices, esto no puede llegar a mucho. No sé, macho, yo me lo leí y me pareció fascinante. Es una idea de que te habla un poco de todo en general, que es lo bonito, ¿no? Que puedes aplicarlo en las finanzas, en la psicología, en el emprendimiento, en cómo tratas a tu pareja, cómo tratas a tus hijos, en el futuro, en la vida, la muerte. Mm. Y es como un manual de ideas, de tips, que a mí me resonó muchísimo y hay muchísimo estoicismo ahí dentro, por supuesto, porque sé que Naval Ravikant también bebe mucho del estoicismo. Y es una buena forma también de decir, oye, de forma tangible, voy tocando, tangencial, ¿no? Voy tocando ideas que por ahí van de la mano del estoicismo, pero no necesariamente tienen que ser las cartas de Séneca a tal, si Sí. todavía no estoy preparado para ello. Que por cierto, hay libros sobre las cartas también súper interesantes, pero Ujú. que quizás no estás en ese momento. Pues genial. Hay muchos libros que van de la mano del estoicismo sin necesariamente ser algo estoico. Y creo que por Sí, ahí que también puedes te sacar. ayudan a hacer el camino, ¿no? Antes que Ujú, llegar a ese tipo de libros. exacto. O sea que por mi parte cualquiera de esos va a valer y oye, si sirve de ahí la recomendación, hay para empezar, o sea que genial. Ahí yo creo que los corredores estoicos pueden sacar bastantes aprendizajes. Sí, vamos, sin ninguna duda, ya te lo puedo decir. Sí, sí. Bueno, y ya por ir terminando, ¿dónde podemos encontrar a Gonzalo? ¿Y qué tiene que ofrecernos? Pues, principalmente suelo estar en Instagram, @elemprendedor_estoico. Pueden también echar un ojo a mi web si quieren, en emprendedorestoico.com, que tengo un poco más explicado todo lo que tengo. Pero yo a día de hoy, Ujú. además es una lucha que tengo, ¿no? Con mi agencia, con gente que me ayuda a vender, por así decirlo, que es que y fíjate que mi padre es un gran vendedor, pero que me cuesta mucho vender en ese sentido, porque lo que yo digo es que yo me dedico a tomar cervezas virtuales con personas, ¿no? Y claro, ya con esa base es muy difícil que puedas vender, pero es verdad que por suerte, pues oye, me dedico a esto, lo disfruto, tengo bastantes clientes, pero que lo que al final busco es encontrar personas que cada día puedo afinar más el tiro y que sean personas que les resuene y que digan, tío, tengo mentalidad emprendedora, tengo un proyecto, estoy emprendiendo, pero acabo de ver ideas que se han hablado en esta charla de desapegarse del resultado, disfrutar del camino y tal, que seguramente no estoy haciendo. Oye, pues a lo mejor es el momento de hablar con Gon. Y yo ahí, pues obviamente, pues puedo charlar contigo y vemos cómo te puedo ayudar. Al final puedes hacer sesiones uno a uno, pueden ser sesiones grupales, puede ser a través de una formación que tengo con vídeos, con ideas sobre marco un poco las bases del emprendimiento estoico tal y como yo las entiendo. O sea que ahí, por suerte, llevo tiempo trabajando como para que, de alguna forma, yo sí que tengo muy claro a quién ayudo, pero lo que tengo también claro es que hay muchas formas de ayudarte y que no sea solamente una única forma porque no siempre te lo vas a poder permitir por tiempo, por energía o por dinero. Entonces siempre intento Ujú. buscar. Ahora últimamente, por ejemplo, estoy lanzando audios de WhatsApp, una especie de mini podcast y simplemente con eso pues estoy ayudando a muchas personas de forma totalmente altruista, gratuita, que entran en un grupo, me escuchan. Yo
dejo ese ego ahí también, esa parte de, oye, que me escuchen las personas, pero por supuesto sé que les ayuda. Entonces, estoy intentando abarcar muchas opciones para que tú sientas que en el ecosistema del emprendedor estoico vas a tener camino, vas a tener un lugar para estar y tú irás marcando paso a paso, oye, qué necesidad tengo y en qué momento me voy lanzando, con qué tipo de servicios. Pero vamos, lo importante, volviendo a lo que hablamos del verbo, es ayudar, eso sí que seguro, pero creo que luego hay muchos más verbos que vas a poder ver reflejados en mi ecosistema, como para que digas, oye, pues quiero estar aquí dentro y quiero sentirme que yo también soy parte de la familia y, como digo siempre, sentir que tú también eres un emprendedor estoico y que ese camino empieza desde ese momento que inicias y que no tiene final, porque como hemos visto, nunca vas a ser suficientemente emprendedor ni suficientemente estoico. Así que una vez aceptado eso, el camino es largo, así que yo a nivel de negocio tengo años, años de negocio por delante. Muy bien, tío. Yo ahora que has dicho esto de suficientemente emprendedor y suficientemente estoico, yo lo pongo eso en práctica en el correr, claro. Nunca vas a llegar a ser el que quieres ser, pero por lo menos haz el camino para llegar a serlo, ¿no? Porque Exacto. en el running a todos nos gustaría el llegar a correr una carrera, el llegar a los puestos más delante, una marca. Pero bueno, al final eso es un objetivo, algo que te pones, pero hay que disfrutar ese camino, hay que hacerlo y, en fin, disfrutar de ello. Ujú. Totalmente. Y que sirva también de precedente nuestro ejemplo, que al final hemos estado aquí charlando durante un ratito y creo que la satisfacción que podemos tener ahora, tanto tú por haber decir, oye, pues mira, he conseguido un episodio más, estoy charlando con gente, y tanto yo como Ujú. decir, oye, la gente me está escuchando, he podido soltar un poco más sobre quién soy. Esa satisfacción es tangible y es obvia, pero creo que lo bonito es pregunta a pregunta, la conexión que hemos intentado hacer, el disfrutar, todo eso creo que es un buen ejemplo del camino que estamos intentando hacer y que no todo es ese resultado, no todo es el subir el podcast para que la gente lo escuche y le dé like, sino el poco a poco, el ir disfrutando de cada paso, del charlar tú y yo, de preparar la entrevista, de disfrutar. Creo que eso es un buen ejemplo de lo que estamos intentando plasmar, o sea que creo que la gente se puede quedar también con eso para su propio beneficio también. Correcto, tío. Pues nada, ya decirte que lo he disfrutado mucho, que tenía ya ganas de charlar contigo, sobre todo así en formato podcast, para que lo pueda escuchar y si lo que hemos hablado le sirva de aprendizaje a la gente. Y nada, pues vamos a ir despidiendo. Espero que tú también hayas disfrutado, por supuesto. Y, y nada, ¿algo más que quieras decir? Que va, nada, simplemente reiterar lo que digo, que he disfrutado mucho, que para mí es muy bonito el poder aplicar o poder aportar un poco de valor a tu proyecto, que de verdad que es algo que estoy siguiendo de cerca y que no tengo duda de que vas a crecer muchísimo y vas a disfrutar, sobre todo durante el proceso. Y oye, haber podido poner esas primeras piedras para mí es un honor. Y como te dije, estoy empezando ahora a moverme, a charlar con personas y poder haber charlado contigo y disfrutar de este proceso para mí ha sido muy importante y bonito. Y simplemente si ha servido para mínimamente dar algo de valor, de luz a las personas que nos escuchan, yo ya me quedaré más que satisfecho, más allá de lo satisfecho que estoy por el trabajo que ya hemos hecho juntos. Así que, por mi parte, un placer haber estado aquí. Por la mía también. Así que nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Corredores y corredoras estoicos. Hasta luego, un abrazo a todos, Hasta abrazos luego. estoicos.